Después de evaluar la frecuencia cardíaca, la toma de pulso, la forma como yo puedo determinar mi esfuerzo según mi frecuencia cardíaca dada y según la frecuencia cardíaca que me recomendó el médico que trabajara, sigue otra forma de evaluar mi esfuerzo físico, otra forma de monitorizar mi esfuerzo físico. Y se llama la tabla de percepción subjetiva del esfuerzo, es decir, qué percibo yo y cómo califico mi esfuerzo. Si yo hago un ejercicio, yo puedo decir, mi esfuerzo es bajo, mi esfuerzo es moderado, mi esfuerzo es intenso, mi esfuerzo es muy intenso, mi esfuerzo es insoportable. Eso se ha establecido en una tabla que se llama la tabla de Borg, porque fue un señor Borg que la inventó hace muchos años y que se puede determinar en qué grado de esfuerzo estoy. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a la cartelera para determinar cómo se mide esta percepción. Entonces vamos a arrancar. El primer número de esa tabla es 0. Un 0. El 0 significa que estoy acostado, que no estoy haciendo nada, que estoy totalmente en reposo. Ahí arranca mi percepción del esfuerzo. Cuando usted está acostado, descansando, rico en la cama, su esfuerzo es 0. Luego viene un esfuerzo que es 1. El esfuerzo 1 es un esfuerzo donde escasamente me levanté, camino un poquito muy suave y no hago ningún otro esfuerzo. Camino demasiado suave y mi percepción del esfuerzo es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. La anterior es reposo absoluto. El número 2 es un esfuerzo relativamente más rápido. Es cuando camino lentamente, en forma muy tranquila. Estoy caminando lentamente. Y si yo califico mi esfuerzo de 0 a 10, ¿en cuánto estoy? Y yo puedo decir, estoy en 2. Esto está muy fácil. Me parece a mí que el ejemplo más cercano a ese esfuerzo 2 es caminar por un centro comercial mirando vitrinas. Esa sería una actividad fácil. Entonces ese es mi número 2 de esfuerzo. Luego viene mi número 3. Este es fácil, ¿de acuerdo? Luego viene en la escala el número 3. El número 3 es un esfuerzo moderado. ¿Con qué lo podemos comparar ese esfuerzo moderado? Con una caminata más rápida, una caminata mucho más rápida, caminando como de afán para el banco, caminando como de afán para una diligencia o para consulta con el médico de por todo lo que voy tarde. Esa es una caminata de un esfuerzo moderado. Siento moderado, siento que camino más o menos rápido y definitivamente es una caminata moderada. Luego viene la caminata número 4, que la podemos llamar suave. Es la caminata típica cuando voy al parque y camino ya como ejercicio y empiezo a caminar suave, un poco ligero, durante un periodo de tiempo de 30 a 40 minutos aproximadamente. Esa caminata se puede catalogar o calificar como de intensidad suave. Luego viene la 5. La 5 y la 6 se determinan como caminata o ejercicio fuerte. ¿Qué empiezo a percibir en el ejercicio fuerte? Empiezo a percibir que mi frecuencia cardíaca se empieza a aumentar. Empiezo a sentir sudoración, calor y empiezo a sentir el esfuerzo. Podría decirse que una caminata fuerte es aquella que yo estoy practicando y cuando llega una ligera inclinación en la calle, sigo caminando al mismo ritmo. Ya siento un poco más rápida mi respiración, siento que me esfuerzo, siento sensación de cansancio, de esfuerzo en las piernas y esa caminata puede catalogarse o calificarse como fuerte. ¿Qué pasa? Cuando es 7, muy fuerte sería el número 7. Muy fuerte en esta escala significa que empiezo a correr, ya corro, siento la sensación de que el esfuerzo es importante, pero además de eso me encuentro corriendo con una subida que yo la quiero enfrentar también corriendo. Esa caminata ya implica que mi respiración se agita mucho más, que mi frecuencia cardíaca se sale de los parámetros que estaban establecidos y que además ya me cuesta algo poder comunicarme con la otra persona. Por ejemplo, cuando estoy hablando con un compañero que está corriendo, ya cuando me pregunta cómo vas, ya me cuesta trabajo de explicarle o hacerme entender de cómo voy muy bien. Ese cansancio ya es de una caminata muy fuerte. Llega el 8.
El 8 es una caminata muy fuerte. Muy fuerte. Esta caminata muy fuerte, ya mi respiración se agita. Ya no me puedo hacer entender con las personas que están a mi lado porque ya no alcanza. Mi frecuencia cardíaca está disparada por encima de 160, 170 pulsaciones. Ya no puedo hacerme entender, ya siento que estoy agobiado por el esfuerzo físico y definitivamente no son este número no es el número ideal para hacer una actividad física cuando yo estoy entrenando para mejorar mi salud. Y la última sería la 9 o la 10, que son caminatas son esfuerzos máximos que no se puede hacer. Es como si yo corriera a la máxima velocidad durante un periodo de tiempo y en ese momento, mientras estoy corriendo a la máxima velocidad, yo te preguntara ¿cómo estás? Y tú no puedes contestar porque estás totalmente fatigado y en el ejercicio no puedes hablar. Entonces no son áreas recomendables. ¿Cuál es el área recomendable para entrenar? El área recomendable para entrenar está entre 3, moderada, 4, suave, y en personas que ya han venido entrenando con cierta regularidad, entre 5 y 6. O sea que yo no puedo salirme de 3 o de 6 en la frecuencia cardíaca que yo he establecido anteriormente. Es decir, mi sensación o mi percepción del esfuerzo debe ser moderado, o sea, como esa caminata relativamente rápida, suave, como cuando voy rápido hacia el banco o hacia alguna cita que voy tardecito, fuerte cuando ya hay una inclinación y un poco más fuerte cuando estoy trotando ligeramente y estoy aprendiendo ya a correr para poder practicar. Esta muy fuerte o esta maximal, no voy a trabajar sobre esas escalas. Entonces siempre que yo vaya haciendo ejercicio debo preguntarme de 0 a 10 ¿dónde estoy? Y la respuesta debe ser 3, 4, 5 o 6, no más. ¿Listo? Entonces eso es lo más importante de la escala de percepción del esfuerzo. Es ideal en algunos pacientes hipertensos que toman beta bloqueadores, medicamentos como el propanolol o medicamentos de beta bloqueadores, se llaman así, beta bloqueadores 2, que usted le puede preguntar a su médico tratante, porque estos pacientes a veces por el beta bloqueo que genera sobre el corazón no sube la frecuencia cardíaca. Sería ideal esta tabla para los pacientes hipertensos que toman algún medicamento para la tensión llamado beta bloqueador. Muchas gracias. La tercera forma de medir la intensidad durante mi práctica deportiva es una forma un poco más inexacta, pero es bastante interesante. Es la forma que se titula o se llama umbral respiratorio. ¿Qué es el umbral respiratorio? Cuando yo empiezo a caminar moderadamente, yo veo que mi patrón respiratorio, mi frecuencia respiratoria sigue siendo normal y puedo conversar con ustedes directamente, sin ningún inconveniente. Si yo empiezo a caminar más fuerte, más rápido, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa respiración empieza a cambiar su patrón. ¿Qué implica? Que empieza a aumentar la forma o la frecuencia con que yo respiro. Respiro más rápido y respiro más profundo. Entonces esa respiración es un poco más agitada. Cuando empiezo a aumentar mi intensidad un poco más, por ejemplo en el trote, ya veo que mi frecuencia respiratoria aumenta y que mi volumen respiratorio también se incrementa. Entonces ya empiezo a sentir cierto aumento en mi frecuencia respiratoria. Pero llego a un punto donde siento o percibo, cuando estoy corriendo, subiendo una montaña o corriendo muy rápido, que esa capacidad de respiración, que esa ventilación no es suficiente. Siento que me ahogo, siento que no alcanza el oxígeno que estoy respirando para poder cumplir con mi intensidad en el ejercicio físico. En ese momento que yo siento que la respiración no es suficiente, el oxígeno que consumo en mis pulmones o el aire que consumo en mis pulmones no es suficiente, ahí entro en lo que se llama umbral respiratorio. Entonces, una de las formas de medir mi intensidad o una de las recomendaciones durante la práctica deportiva es no llegar a ese umbral respiratorio, porque ese umbral significa que ya hay una deficiencia de oxígeno y que usted está trabajando de una forma muy intensa y que el CO2 se está acumulando en su cuerpo y ya empieza a generar sensación de cansancio. Ahí aumenta el CO2, aumenta la acidez de mi sangre y aumenta el ácido láctico en mi cuerpo. Esas intensidades no se manejan en ejercicios físicos hechos para el entrenamiento deportivo en pacientes que están mejorando en su salud. Esas intensidades se manejan por muy cortos tiempos en pacientes o en deportistas de alto rendimiento que requieren ser veloces, como un deportista que corre 100 metros, 200 metros, como un nadador que hace 50 o 100 metros libres, como un velocista en el velódromo corriendo a máxima velocidad. Solo ellos
deberían utilizar niveles muy cercanos al umbral respiratorio. Entonces, recomendación del umbral es que nunca lleguen a ese punto donde ustedes sienten que el aire que les entra no es suficiente para poder compensar el esfuerzo que ustedes están realizando. Ese es el umbral respiratorio. Es decir, ya hemos analizado 3 tipos de forma de medir mi intensidad durante el esfuerzo físico. La primera, la frecuencia cardíaca que me tomo en el pulso radial. La segunda, la tabla de percepción del esfuerzo que se mide de 0 a 10. Y la tercera, el umbral respiratorio. Entonces, siempre que ustedes estén haciendo ejercicio, estén haciendo un monitoreo permanente de su sensación del esfuerzo, de su respiración y de su pulso. Así ustedes van a tener un trabajo seguro y siempre sigan las recomendaciones que se les colocó en la prescripción del ejercicio que se les mandó por correo electrónico o se les entregó en un DVD. Entonces, siempre sigan las recomendaciones. Muchas gracias.